Bueno, queridos estudiantes, continuamos con el capítulo 4, la parte de ejercicios, ¿ya? Reacciones químicas. Y ahora nos toca hacer el ejercicio número 5, que dice, la combustión de cierta masa de butanol, esta es la fórmula del butanol, produce, dice, 52,4 gramos de agua. Inciso A, dice, calcule la masa de butanol quemado, ¿ya? Necesitamos hallar en el inciso B los moles de dióxido de carbono que se han producido y por último, calcular el volumen de oxígeno medido en CN. ¿Qué significa CN? Significa condiciones normales, ¿ya? También en bibliografía lo encontramos con mayúsculas, condiciones normales, que se necesitan en la reacción, ¿ya? Estas son las posibles respuestas y bueno, empezamos. Como nos dice que es una reacción de combustión, entonces yo voy a apuntar primero la fórmula del butanol, que es carbono 4, hidrógeno 9 y mi radical oxidrilo, ¿ok? Más, como es combustión, este siempre va a reaccionar en presencia de oxígeno, ¿ya? Y lo que va a producir siempre va a ser dióxido de carbono más agua, ¿ya? Así está formada una reacción de combustión. Bueno, entonces, dice que al realizarse esta combustión se está produciendo 52,4 gramos de agua, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito en el inciso A es calcular la masa de butanol. Esto es lo que no sé. La masa de butanol. Y también en el inciso B nos dice calcular el número de moles en condiciones normales. Y en el inciso C, por último, nos pide hallar el volumen de oxígeno en condiciones normales, ¿ya? Eso es lo que tampoco sé. Bueno, el primer paso era escribir la ecuación y también igualarla. Ustedes en casita, como sé que tienen más tiempo, van a igualar su reacción por los métodos que ustedes conocen. Yo ya la igualé y esto es lo que me sale ya igualada. Entonces, como segundo paso, tenemos que calcular nuestra masa molecular o peso molecular también se llama, ¿ya? ¿De quién? Del dato que nos están pidiendo, ¿no ve? De mi butanol. Entonces, yo necesito ya la masa molecular del carbono 4, hidrógeno 9 y mi radical oxidrilo. Ya, listo. Ahora sí, empecemos. ¿Cuántos carbonos tengo acá? Tengo 4 carbonos, ¿no ve? ¿Cuál es el peso atómico del carbono? Es 12. Más. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 9, pero acá tengo uno más, sería 9 más 1, 10. Tengo 10 hidrógenos. 10 hidrógenos, ya. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? Es 1. Más, ¿quién más está actuando aquí? El oxígeno, ¿no ve? ¿Cuántos oxígenos tengo? Solo tengo un oxígeno. Y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, ustedes en casita calculen cuánto les sale. A mí me sale 74 gramos sobre mol. Esta es la unidad de la masa molar, ¿ya? O masa molecular. Bueno, entonces, también voy a hallar mi masa molecular de mi compuesto agua. ¿Por qué? Porque es el dato que tengo acá, ¿ya? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2 hidrógenos. Peso atómico del hidrógeno es 1, más. ¿Cuántos oxígenos hay? Solamente 1. Y el peso atómico del oxígeno es 16. ¿Listo? Entonces, esto va a ser 18, ¿qué? Gramos sobre mol. Esa es la unidad, no olviden. Bueno, una vez que tengo estos pesos moleculares, paso al tercer paso. El tercer paso, sabemos que necesitamos la fórmula de el número de moles es igual a la masa sobre mi masa molecular, ¿ya? O molar también se llama. Sí lo van a encontrar en bibliografía. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que hallar mi número de moles de agua. ¿Por qué tengo que hallar mi número de moles de agua?
porque toda mi reacción se encuentra en moles, ¿ya? Ni en litros, ni en gramos, ni en decilitros, no. Esta reacción está en moles, ¿ya? Entonces, voy a hallar mi número de moles de agua. ¿Y qué voy a decir? Mi masa. ¿Cuánto es la masa que me están dando? 54 gramos. ¿No ve? Ya. Entonces, necesito mi peso molecular. ¿Y cuánto deseo mi peso molecular? 18. A ver, un ratito, déjenme ir atrás. Me dicen 52,4. ¿Ya? Esto es 52,4. Ya, entonces esto lo arreglamos y es 52. A ver, 52,4. Perfecto. ¿Cuánto sale esto? A mí me sale 2,91 moles. ¿De quién? De agua. Ahora, como ya tengo mis moles de agua, entonces ya puedo ingresar a mi reacción, ¿verdad? Y puedo hallar el número de moles de, el número de moles de butanol para luego poder hallar mi masa de butanol. Entonces, voy a empezar diciendo, con el dato que hemos hallado, 2,91 moles de agua. ¿Ya? Ahora sí, ingreso a mi reacción y voy a decir, necesito que se vayan mis aguas. Ay, voy a buscar, busco. Aquí está el agua. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua tengo? Tengo 5 moles de agua. Y ahora, ¿qué necesito? Necesito el butanol. Ya, entonces voy a mi reacción y digo, ¿cuántos moles o moléculas tengo aquí en mi butanol? Solamente tengo uno, ¿no ve? Se sobreentiende el uno. Entonces, moléculas de butanol. Ya, listo. Ahora, calculando esto, ustedes en casita, a mí me sale 0,58 moles. ¿De quién? Ahora es de mi butanol, ¿no ven? Listo. Aquí moles de agua con moles de agua se simplifica. Entonces, puedo recurrir otra vez a esta fórmula y de esa fórmula yo voy a despejar mi masa porque necesito mi masa de butanol, ¿no ven? Ya. Despejando, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi número de moles por mi masa molecular. ¿Esto qué me va a dar igual? Reemplazando valores, voy a decir número de moles de mi butanol, había sido este dato, ¿no ven? 0,58 por mi masa molecular que habíamos hallado ya al principio, que es 74, ¿no ven? Ay, perdón, estoy medio chueca. 74. Esto me da 43,14 gramos. ¿De quién? De mi butanol. Hidrógeno 9 y mi radical oxidado. Esta es la respuesta de mi inciso A. ¿Ya? Ahora, pasamos al inciso B. Para este inciso B, vamos a partir de nuestros moles de agua que ya habíamos calculado. ¿Ya? Como ya vamos a tener moles de agua, vamos a poder ingresar a nuestra reacción y calcular el número de moles de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir aquí 2,91 moles de agua y hago mi factor de conversión, ¿no? Y digo que voy a mi reacción porque esto ya está en moles, ¿no? Aquí digo, en 5 moles de agua, estas habían reaccionado con, ¿qué me piden? Dióxido de carbono, ¿no ven el inciso B? Habían reaccionado con 4 moles de dióxido de carbono. ¿Ok? Moles de agua con moles de agua, chaucito. Y esto me sale 2,33 haciendo el cálculo. Moles. ¿De quién? De mi dióxido de carbono. ¿Ya? Y solamente me pide el número de moles, o sea que esa es la respuesta. Ahora pasemos al inciso C.
El inciso C me decía que tenemos que calcular el volumen de oxígeno, ¿ok? Pero decía en condiciones normales. Ahora, ¿a qué se referiría con condiciones normales? Bueno, recordemos que un gas, cualquier gas, en este caso el oxígeno, pero es cualquier gas, en condiciones normales siempre va a estar a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados, ¿ok? Una atmósfera. Entonces, vamos a calcular aquí el número de moles de oxígeno, ¿ya? Primeramente, vamos a decir, y volvemos a partir, ¿no ve?, de nuestros moles de agua, en 2,91 moles de agua, y ahora sí, ingreso a mi reacción y voy a decir, en 5 moles de agua habían reaccionado con 13 medios mol de oxígeno, ¿no ve? ¿Por qué 13 medios me dirán? Acá está, ¿no ve? Estoy en la reacción. Ahora, ya tengo los moles de oxígeno. ¿Cuánto había sido? 3,78 moles de oxígeno, ¿ok? Listo. Pero a mí me están diciendo que necesito el volumen. Para eso, como este es un gas, ¿no ve? El oxígeno molecular, oxígeno con 2 átomos, ¿qué tiene? Es un gas, ¿no ve? Ya. Entonces, yo tengo que usar la ecuación general de los gases ideales, ¿ya? Que es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal R por la temperatura. Y si se dan cuenta, como dice condiciones normales, ¿tenemos presión? Sí. ¿Tenemos el volumen? No. Eso es lo que necesitamos calcular. ¿Tenemos el número de moles de oxígeno? Sí. ¿La constante R? Sí. Y la temperatura en condiciones normales también. Entonces, vamos a proceder a reemplazar los datos. Presión, tenemos que es una atmósfera, ¿no? En condiciones normales. Aquí está. Por el volumen, que ese es el que necesitamos, el volumen de oxígeno, por la constante R, que es 0,082, por mi temperatura, que es 0 grados centígrados. Pero saben que necesitamos en Kelvin, y en Kelvin va a ser 273, ¿no ven? Bueno, entonces haciendo el cálculo, mi volumen de oxígeno me da 84,62 litros, ¿ya? Esto está en litros. Las unidades en la ecuación fundamental de los gases. Esta P de presión está en atmósferas, el volumen siempre va a estar en litros, la temperatura también va a estar en Kelvin, ¿ya? No olvidar. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice que al reaccionar el ácido clorhídrico, ya, ácido clorhídrico, con el óxido de calcio, se produce la siguiente reacción. Y aquí tenemos la reacción. Aquí faltó una flecha. Ya. Entonces, dice, se podrían obtener 111 gramos de cloruro de calcio si se parte de 73 gramos de ácido clorhídrico. Tenemos que calcular la masa de óxido de calcio que se necesita para obtener esto, ¿ya? Necesitamos saber si vamos a poder obtener esa masa de cloruro de calcio, pero siempre y cuando partamos de 73. Ahora, que si nos sale en el resultado un valor mayor a este 111 de cloruro de calcio, obviamente no se va a poder. Vamos a necesitar más masa de ácido clorhídrico. Entonces, veamos si eso es cierto, si se va a poder con esa cantidad de cloruro de calcio. Bueno, empecemos. Mi reacción, ¿cuál va a ser? Era óxido de calcio más ácido clorhídrico. Y esto dice que me da cloruro de calcio más agua. ¿No ve? Agüita. Listo. Bueno, ahora igualando un calcio, un oxígeno,
pero tengo aquí 2 hidrógenos y aquí tengo 2 cloros. Entonces, aquí 2, ¿no ve? 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 cloros. Mi reacción está igualada. Entonces, necesitamos hallar esta masa de calcio, ¿ya? Pero también nos están dando el dato, ¿no ve? Que se parte de 73, dice 73 gramos de ácido clorhídrico. Y también nos está diciendo si podemos obtener 111 gramos de cloro de calcio. A ver, aquí, ¿no ven? 111 gramos de cloro de calcio. Bueno, entonces lo que nosotros queremos saber es si esta masa, o sea, si tenemos esto, ¿ya? Estos 111 gramos, o sea, si vamos a poder obtener esto con esta masa, ¿ya? ¿Me entienden? A ver, vamos a ir resolviendo y tal vez me entienda mejor. El primer paso que tenemos que seguir, ya saben, es la masa molecular, ¿no ven? ¿Pero de quién? Del ácido clorhídrico, también de mi cloruro de calcio y de mi óxido de calcio, ¿ya? De estos tres vamos a calcular. Primero empecemos con el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo? Solo uno. El peso atómico del hidrógeno es 1. Más, ¿cuántos cloros tengo? Solo uno. Y el peso atómico de cloro es 35,5. ¿Ok? Haciendo operaciones, esto me sale 36,46 gramos sobre mol. ¿Ok? Ahora procedamos a calcular el peso molecular de mi cloruro de calcio. ¿Ya? Ahora, esto va a ser igual a... ¿Cuántos calcios tengo? Uno nada más, ¿no ve? Y el peso atómico del calcio es 40. Más, ¿cuántos cloros tengo ahí? 2. Peso atómico del cloro, 35,5. Esto me va a dar igual a 110,98. Bueno, casi 111, ¿no? Listo, gramos mol. Y por último, mi masa molecular o masa molar de mi óxido de calcio. Listo. ¿Cuántos calcios tengo? Solamente uno. Peso atómico del calcio, 40. Eso ustedes ya sacan de tablas. En el examen les van a dar los pesos atómicos de cada elemento. ¿Cuántos oxígenos? 1 por 16, que es su peso atómico. Esto me da 56 gramos sobre mol. Bueno, ahora vamos a hallar el número de moles primero de ácido clorhídrico, ¿ya? Ya saben que yo tengo que ingresar a la reacción, no yo, todos nosotros tenemos que ingresar a la reacción con moles. Entonces, a partir de esta formulita que ya la conocemos y se nos tiene que hacer tan familiar, yo voy a calcular mi número de moles de mi ácido clorhídrico, ¿ya? Y voy a decir, como tengo el dato de masa aquí, va a ser 73 gramos de ácido clorhídrico sobre mi masa molecular. ¿Cuánto es del ácido clorhídrico? 36,46, ¿no ve? Listo. ¿Cuánto le sale esto? Esto es gramos mol. Gramo con gramos, chaucito. Esto me salen 2 moles, ¿ya? Ahora, con estos 2 moles yo voy a ingresar a mi reacción y voy a decir 2 moles. ¿De quién? De mi ácido clorhídrico. Ingreso, ¿no ve? Bueno, entonces ácido clorhídrico, acá está ácido clorhídrico. Bueno, voy a decir, en 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con, ¿cuánto? Solamente con una molécula de óxido de calcio, ¿ya? Ahora sí, con moles de ácido clorhídrico, chaucito. Y esto me queda un mol. ¿De quién? De mi óxido de calcio, ¿ya? Perfecto, ya hemos calculado. Ahora, ¿podemos calcular la masa de cloruro de calcio? Podemos, ¿no ve? Con esta misma formulita vamos a poder hallar su masa.
Ahora voy a decir aquí, masa de cloruro de calcio va a ser igual a mis moles de cloruro de calcio por mi número de moles de cloruro de calcio sobre mi masa molecular de cloruro de calcio. ¿Ok? Listo. Previo a esto, necesitamos los números de moles de cloruro de calcio. ¿No ven? Para no confundirnos, voy a hacer así. Y voy a resolverlo aquí porque aquí tengo espacio, ¿ya? Entonces, voy a partir de mis 2 moles de ácido clorhídrico. Ya, este es ácido clorhídrico, aquí está por si acaso. Entonces, voy a decir, en 2 moles de ácido clorhídrico, y entro a mi reacción, ¿no ve? Voy a decir, en 2, porque aquí hay 2, ¿no ve? Aquí arriba, en la reacción, 2 moles de ácido clorhídrico van a reaccionar con un mol de, porque este es un mol, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Aquí hay un mol. Listo, un mol de ácido, no, cloruro de calcio, perdón. Ya, listo. Mía, súper chueca. Moles de ácido clorhídrico con moles de ácido clorhídrico, chaucito. Y esto también me da un mol, ¿lo ve? Es un mol de cloruro de calcio. Listo. Como yo ya tengo estos mis resultados, yo voy a reemplazar aquí mis valores. Voy a decir número de moles de cloruro de calcio va a ser 1. Mi masa molecular de cloruro es 110. ¿Lo ven? 110,98 hemos sacado, ¿no ven? Ya. Entonces, ¿cuánto me da de resultado esto? Me da, ustedes en sus casitas, ahora con estos 2 moles de cloruro, ácido clorhídrico, yo ingreso a mi reacción, ¿ya? Busco ácido clorhídrico, aquí está. Entonces yo digo, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con un mol, se sobreentiende, ¿no? El 1 de cloruro de calcio. Y así obtengo los moles de cloruro de calcio. Esto me da un mol de cloruro de calcio, ¿ok? Bueno, ahora, con esta fórmula, que es el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, yo voy a hallar la masa de cloruro de calcio, ¿ya? Que va a ser igual a mi número de moles por mi masa molecular. Esto es igual a un mol por, ¿cuánto era el peso atómico? Perdón, peso molecular. 110,98, ¿no ve? Ese hemos hallado, 110,98. Entonces, mi masa de cloruro de calcio es igual a 110,98 gramos. Si se dan cuenta, 110,98 se puede redondear a 111. Sí, ¿no ve? Entonces nos decía si se podría obtener, decía, ¿no ve? 111 gramos de cloruro de calcio, si se parten de 73 gramos de ácido clorhídrico, eso decía, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Sí, sí se puede, vamos a decir. Sí podemos partir de esta masa de 73 gramos para obtener 111, porque si se dan cuenta estoy redondeando en 111, ¿verdad? Ya. Ahora, en el inciso B, ahora también nos dice que calculemos la masa de óxido de calcio que se necesita para obtener esta reacción. Tenemos que hallar la masa de óxido de calcio, ¿ok? Entonces vamos a partir de nuestros 2 moles de ácido clorhídrico, porque con estos moles vamos a poder ingresar a la reacción, ¿ya? Entonces voy a decir, en 2 moles de ácido clorhídrico, ¿no ven? La reacción vemos que tenemos 2 moles, van a reaccionar solamente con un mol de óxido de calcio. Si se dan cuenta, acá está, ¿ven? Solamente uno. Bueno, simplificando, esto nos queda un mol de
óxido de calcio. Ahora, con la fórmula que nosotros ya sabemos, que es número de moles igual a la masa sobre la masa molecular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la masa, ¿no ve? La masa de óxido de calcio, que va a ser igual a mi número de moles por mi masa molecular o molar también. ¿Ya? Entonces la masa de calcio, estoy reemplazando valores, va a ser igual a 1 por mi masa molar. ¿Dónde está mi masa molar? Acá está, ¿no ve? Ya. ¿Qué había sido? 56. Entonces, este resultado me va a dar 56, ¿no ve? Gramos. Esa es la masa. Y bueno, con esto ya acabamos el ejercicio. Ahora pasemos al ejercicio número 7, que dice, la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico produce cloruro de zinc e hidrógeno. ¿Ya? Ahí ya nos están diciendo cómo vamos a formular la reacción. Entonces, para determinar la riqueza de un zinc muy impuro, se tomarán 5 gramos de muestra y se hicieron, dice, estos 5 gramos de muestra se han hecho reaccionar con ácido clorhídrico en exceso. ¿Qué quiere decir? En exceso, que este ácido clorhídrico ha, ¿cómo se llama? Es que el ácido clorhídrico se ha reducido. Quiere decir se ha consumido, ¿ya? Es por eso que este ácido clorhídrico no va a actuar en la reacción, ¿ya? Eso significa exceso. Entonces, el volumen de hidrógeno producido, dice, fue de 824 centímetros cúbicos, medido 25 grados centígrados y a 1.2 atmósferas. ¿Qué nos están diciendo con estos datos? Que vamos a necesitar usar la ecuación general de gases ideales, ¿verdad? Y bueno, la pregunta es, ¿qué porcentaje de zinc hay en la muestra? Entonces, empecemos. Primero hagamos la reacción. Y la reacción dice que está compuesta por zinc. Luego está compuesta también, dice, por ácido clorhídrico. Y nos va a dar cloruro de zinc más hidrógeno, decía, ¿no ve? Hidrógeno gaseoso. Lo primero que tenemos que hacer es igualar nuestra reacción. Aquí vemos que tengo 2 hidrógenos y 2 cloros. Entonces, yo coloco aquí un 2, ya está igualada mi reacción. Tengo un zinc, un zinc. Listo. Ahora apuntemos nuestros datos. Nos está diciendo que se han tomado 5 gramos de muestra de zinc. ¿Ya? Aquí está. 5 gramos de muestra de zinc. Este zinc, por si acaso, es impuro. ¿Ya? Entonces dice que se ha hecho reaccionar, ¿no ve? Con ácido clorhídrico. ¿Qué dato más nos dan? Dice que el volumen de hidrógeno producido, cuando han hecho esta reacción, se había producido 824 centímetros cúbicos, dice, ¿no ve? Este es el volumen que se había producido. Y esto habían hecho en condiciones normales. ¿Qué quiere decir? 1,2 atmósferas y a 25 grados centígrados. ¿Ya? No condiciones normales, es decir, a 1.2 atmósferas y 25 grados centígrados. Ya, entonces nosotros necesitamos hallar el porcentaje de zinc, pero puro, ¿ya? Porque este es impuro. Entonces, a ver, vamos a volver a explicar la pregunta. Dice que tenían una muestra de zinc, pero este zinc estaba impuro, ¿ya? Es decir, que seguramente tenía un porcentaje de algo más. Por eso era impuro, ¿no? No estaba el zinc solito. Y este habían hecho reaccionar con ácido clorhídrico. Con este ácido, la reacción me había dado cloruro de zinc más hidrógeno, ¿ya? Toda esta reacción la habían hecho en un laboratorio midiendo la presión que había sido 1.2 y la temperatura 25 grados centígrados. Entonces, en la pregunta del ejercicio nos dice, ¿qué porcentaje de zinc puro hubo en la reacción? ¿Ya? ¿Cuánto había sido de pureza? Bueno, entonces, empecemos. Vamos a partir de la muestra, ¿ya? Por lo que estos 5 gramos de muestra no se sabe qué cantidad corresponden a mi zinc puro, ¿ya?
No sabemos, pero son 5 gramos de muestra, es decir, 5 gramos impuros de zinc, se podría decir. ¿Ya? Sin embargo, también podemos calcular el número de moles de hidrógeno que forman, ¿ya? Y después vamos a hacer una relación con los moles del zinc. Entonces, se calcula la masa de zinc puro que hay en la muestra y cuando ya tengamos la masa de zinc pura, a partir de ahí vamos a calcular el porcentaje de zinc puro que existe en la muestra, ¿ya? Básicamente vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, pesos moleculares o masas moleculares. Y en este caso del zinc es 65,41. Eso está en sus tablas periódicas, ¿ya? Gramos sobre mol. Ahora bien, necesitamos hallar el número de moles de hidrógeno, ¿ya? Para eso vamos a utilizar la ecuación pavo-ratón. Esta es la ecuación de los gases ideales, por si acaso. ¿Ya? Ya lo he repetido en anteriores ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos esto, ¿no ve? Esto es lo que necesitamos. ¿Tenemos estos datos? Los tenemos. Reemplazando valores, vamos a decir que, ¿cuál es mi atmósfera? Mi valor de atmósfera, 1,2, ¿no ve? Atmósferas. Esa es mi presión. Mi volumen es 824 centímetros cúbicos, pero nosotros necesitamos en litros, ¿no ves? ¿Se acuerdan que les he dicho que siempre ese dato tiene que ir en litros? Entonces va a ser 0,824. Igual a mi número de moles ¿de quién? De mi hidrógeno, ¿no ves? Porque me están dando dato de hidrógeno. Ahora, mi constante de este número 0,082 es una constante, ya siempre se maneja así, no varía. Por 298. ¿Por qué 298 Kelvin? Porque a esta temperatura se le suma 273 para que se convierta en Kelvin, ¿ya? Siempre tiene que ir en Kelvin la temperatura. Bueno, ahora, mi número de moles de hidrógeno va a ser igual a 0,04 moles. Ustedes calculen en casita, ¿ya? De hidrógeno, ¿lo ven? Perfecto. Como ya tengo un número de moles de hidrógeno, yo ya puedo ingresar a mi reacción. ¿No ven? 0,4 moles, vamos a decir, de hidrógeno. Ahora sí, ingresemos a la reacción que ya está igualada. Y vamos a buscar moles de hidrógeno. Ah, acá están. Aquí se sobreentiende que hay uno, ¿verdad? Entonces decimos, en un mol de hidrógeno, van a reaccionar ¿con cuántos moles de zinc? Igual 1, ¿no ve? Con un mol de zinc. Listo. Esto va a ser igual a, ¿moles se van? Esto va a ser igual a 0,04 moles de zinc. Y con estos moles ya puedo calcular mi masa, ¿verdad? Porque tengo mi peso molecular. Entonces, este es un simbolito que significa entonces, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual mi número de moles? Masa sobre masa molecular. Despejando masa va a ser igual a número de moles por mi masa molecular. ¿De quién ahora necesitamos? Del zinc, ¿ya? Reemplazando valores. Mi masa de zinc va a ser igual a mi número de moles de zinc. ¿Cuánto había sido? 0,04. Eso hemos calculado, ¿no ve? Por mi masa molecular o masa molar, que es 65,41. 65,41. Listo. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto les sale a ustedes? A mí me sale 2,65 gramos de zinc. Perfecto. Esa es la masa de zinc que tengo. Ahora, esta es la masa de zinc pura, ¿ya? Que se encuentra en estos 5 gramos de zinc, ¿ya? 2,65 de estos, aquí lo voy a apuntar, 2,65 gramos había sido puro. Listo. Para calcular el porcentaje de riqueza, o sea, del zinc,
riqueza. Esta es la formulita, ¿ya? Es la masa pura sobre la masa de la muestra, ¿ya? Ahora, esto se multiplica por el 100%, ¿ya? Reemplazando valores, yo voy a reemplazar aquí y voy a decir el porcentaje de riqueza necesitamos, es decir, cuánto de zinc tenemos, ¿no ve? Puro, porcentaje. Va a ser mi masa pura. ¿Cuánto había sido la masa pura de zinc? 2,65. ¿Y cuánto había sido la masa de muestra de zinc que nos están dando? 5 gramos, ¿no ve? 5. Y esto lo multiplicamos por 100. Entonces, mi porcentaje de zinc había sido, ¿cuánto le sale? A mí me sale 52,94%. ¿Ya? Esta es la respuesta. Bueno, pasemos al ejercicio número 8, donde dice, al calentar fuertemente fosfato de calcio, ¿ya? Fuertemente. Dióxido de silicio y carbono. 3 compuestos, fosfato de calcio, dióxido de silicio y carbono. Dice que se obtiene fósforo, que, dada la alta temperatura, porque están calentando fuerte, se separan, dice, en forma de gas, ¿ya? Esta es la ecuación. Si se parten de 200 gramos de fosfato de calcio, este es el fosfato de calcio, de 100 gramos de dióxido de silicio y de 50 gramos de carbono, ¿qué masa de fósforo vamos a obtener? Nos dan las masas de estos 3 compuestos y necesitamos hallar la masa del fósforo, ¿ya? Posibles respuestas. Entonces, empecemos. Vamos a empezar escribiendo nuestra reacción, ¿ya? Nos dice fosfato de calcio. PO4, ay, creo que lo hice muy fuerte, ya. 4, y aquí es 2 más mi dióxido de silicio, sí, por si acaso, más carbono. Y esto me va a dar fósforo, ¿ya? Más, dice, silicato de calcio. Ya. Más dióxido de carbono. Ya, listo. Ahora vamos a igualar nuestra reacción. ¿Cómo se va a igualar la reacción? Ustedes en casita, con toda la calma del mundo, hagan su igualación. Yo sé, el rato ya igualé y me sale 5, acá me sale 6 y aquí me sale 5. Listo. Primero, es necesario conocer cuál es el reactivo limitante, ¿ya? Ahora, ¿a qué se denomina el reactivo limitante? Es aquel reactivo que se consume en toda la reacción química, ¿ya? También se lo denomina el que está en exceso, ¿se acuerdan? Cuando en otros ejercicios decía que tal compuesto está en exceso, eso significa, es el reactivo limitante, es decir, que se consume en la reacción química. Para conocer cuál es el reactivo limitante, es necesario pasar la masa en gramos de un reactivo a moles, ¿ya? Y después vamos a calcular la cantidad que se necesita de los otros reactivos y observar si en el programa nos dan mayor o menor cantidad, ¿ya? Entonces, empecemos, pues. Vamos a hallar la masa molecular. ¿De quién vamos a hallar? Primero del fosfato de calcio. Ya. ¿Cuántos calcios tengo? 3, ¿no ve? ¿Cuál es el peso atómico del calcio? 40. Más, ¿qué más tenemos? Fósforo. ¿Cuántos fósforos? 2. El peso atómico del fósforo es 30,97. O 31 también maneja, ¿ya? Y del oxígeno, ¿cuántos oxígenos tenemos? 8. Por peso atómico del oxígeno, 16. A mí me da un resultado de 310,1 gramos sobre mol.
¿no ve? Unidad de masa molar. Listo. También vamos a necesitar la masa molar o molecular, también se llama, del óxido de silicio. ¿Ya? Listo. De 4 vamos a necesitar, de los 4. De los 3 datos que me están dando y del que me piden, ¿no? Del fósforo. Ya. Aquí. ¿Cuántos silicios tengo? Solo uno. ¿Cuál es el peso atómico del silicio? Es 28,09. Más oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Peso atómico del oxígeno es 16. Ahora, haciendo las operaciones algebraicas, yo tengo un resultado de 60,07 gramos sobre mol. Perfecto. Ahora la masa molar del carbono. El carbono solito. Tengo un carbono y este lo multiplico por su peso atómico. ¿Cuánto me da esto? 12 gramos sobre mol. Y por último, mi fósforo. ¿Ya? ¿Cuántos fósforos tengo? 4. ¿Cuál era el peso atómico? 30,97. Y esto me da 123,88 gramos sobre mol. Perfecto. ¿Cuál era el siguiente paso que hacíamos? Calcular el número de moles de mi fosfato de calcio. ¿Ya? Número de moles de mi fosfato de calcio. Para poder ingresar a la reacción necesitamos número de moles, ¿verdad? Que va a ser igual a mi masa sobre mi peso molecular. Ahora, ¿cuánto es la masa que me están dando? La masa de fosfato de calcio es 250 gramos. Y mi peso molecular viene siendo, acá está, 310, ¿no ven? 310,1 gramos mol. Gramos con gramos, chaucito. Y a mí me sale un resultado de 0,81 moles de mi fosfato de calcio. Listo. Ahora, necesito hallar el número de moles de silicio. Con este dato, yo voy a ingresar a mi reacción. ¿Cómo? Voy a decir 0,81 moles de fosfato de calcio. Sé que su fórmula es larga, paciencia. ¿Qué digo? Fosfato de calcio. Aquí estás. ¿Con cuántos reacciona? Con 2, ¿no ven? 2 moléculas de fosfato de calcio. ¿Y qué nos piden hallar? Los moles de óxido de silicio. Óxido de silicio acá. Ya. Tiene 6. 6 moles. Este 6 no se ve muy bien. Moles de óxido de silicio. Listo. Con este, chaucita. Y tengo 2,42 moles de óxido de silicio. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es identificar cuánta masa tiene el óxido de silicio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con nuestra fórmula, ¿no ven? Ya. Tantas veces ya he repetido que ustedes ya debieron memorizar la fórmula. Que va a ser igual a mi número de moles por mi peso molecular, ¿no ven? Mi número de moles, ¿cuánto es? 2,42 por... por Dios. Ya, ahora sí. Por mi peso molecular de mi dióxido de silicio, que es 60,07. Esto me da igual a 145,28 gramos de mi óxido de silicio. ¿Ya? Entonces, podemos ver que para que reaccione todo el fosfato de calcio, se necesitan 145,28 gramos de óxido de silicio. También se llama sílice por si acaso. Y no hay más que 100 gramos, por lo que se ve que el fosfato de calcio, chicos, está en exceso. ¿No ves? Perfecto. Entonces, el dióxido de silicio podría ser el reactivo limitante.
¿Se dan cuenta? Entonces se puede deducir calculando la relación que existe con el carbono. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a pasar a la siguiente hoja. Bien, como les decía, ¿no? El dióxido de silicio podría ser el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque este dióxido de silicio en el ejercicio nos dice que solamente tenemos 100 gramos, pero calculando nosotros vemos que sale 145,28 gramos. ¿No ven? Para que todo el fosfato de calcio reaccione. Entonces, por eso decimos que este podría ser el reactivo limitante. Entonces, vamos a deducir calculando la relación que existe con el carbono. Y vamos a decir número de moles de dióxido de silicio, o sílice también, como les digo, se llama 100, que sería la masa de silicio, sobre su peso molecular es 60,07 dióxido de silicio. A mí me va a dar un resultado de 1,66 moles de dióxido de silicio o sílice, ¿ya? Entonces yo voy a calcular a partir de aquí mis moles de carbono, ¿ya? Voy a decir en 1,66 moles de sílice. Entro a mi reacción y en mi reacción sé que por cada 6 moles de mi sílice reaccionan con 5 moles de carbono, ¿ya? Moles con moles se me van y esto me queda 1,39 moles de carbono. Perfecto. Ahora voy a hallar mi masa de carbono. Mi masa de carbono va a ser igual a mi número de moles, que es 1,39 por el peso molecular, que era 12, ¿ya? Esto a mí me da 16,66 gramos de carbono. Entonces, si podemos observar que para que reaccione todo el carbono, perdón, todo el dióxido de silicio o sílice, se necesitan 16,66 gramos de carbono. Sin embargo, a nosotros en el ejercicio nos dan solamente 50 gramos de carbono, ¿entienden? Entonces, el reactivo limitante es el dióxido de silicio. Su masa es la que vamos a tomar como punto de partida, ¿ya? Del dióxido de silicio. Y vamos a realizar todo el problema en función de este compuesto, del óxido de silicio, ¿ya? Para calcular la cantidad de fósforo que se formará, vamos a partir de los 100 gramos de sílice que nos están dando, es decir, 1,66 moles. ¿Ya? ¿Qué voy a decir? Voy a ingresar a la reacción, voy a apuntárselos aquí, voy a decir reactivo limitante, disculpen la letra, es el dióxido de silicio, ¿ya? Entonces, como ese es el reactivo limitante, partimos de esos números de moles, 1,66 moles de dióxido de silicio, y ahora entro a mi reacción y voy a decir por cada 6 moles de dióxido de silicio, voy a tener solamente un mol, va a reaccionar solamente un mol de fosfato. Pueden ir a la reacción y ver. Con moles de dióxido de silicio, chaucito. Y esto me da un resultado de 0,28 moles. ¿De quién? De mi fosfato, de mi fósforo. Perfecto. Ahora con mi formulita, yo sé que mi masa de fósforo va a ser igual a mi número de moles, que es 0,28 por mi masa molecular. Y mi masa molecular habíamos calculado que era 123,88. El resultado, ustedes en casita calculen, a mí me da 34,27 gramos de fósforo. ¿Ok? Ese es el resultado. Espero se haya podido comprender esto de reactivo limitante. ¿Ya?